Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo podcast de La Tarara Sí. Tenemos con nosotros a Marta Martínez y a María Luisa Mesa, que está hoy con nosotros, en nuestra segunda invitada, bueno, y Vega también que nos acompaña hoy. Hemos invitado a María Luisa para abordar el tema de hoy, que es cómo se puede abordar la sexualidad con los menores. Bueno, María Luisa es docente especialista en pedagogía terapéutica, tiene un máster en sexología y terapia sexual y de género. Ha realizado diferentes actividades, charlas y proyectos como educadora sexual y en los últimos años especialmente con personas con diversidad funcional y personas sordas, ¿correcto? Sí, Además, hace acompañamiento terapéutico individual y de pareja. ¿Me he dejado algo? exacto, no. Está todo bien, ¿no? Estupendo. Pues empezamos, ¿sí? Pues venga, como esto va de relaciones sexuales, ¿puede explicarnos así básicamente? Todo el mundo sabemos, creo, lo que son las relaciones sexuales, pero bueno, ¿puedes definirlo? Lo que casi todo el mundo sabe es lo que es la penetración. Eso lo tiene todo el mundo muy claro. Mm, Pero las relaciones sexuales son todos los intercambios afectivos y comunicativos que hay entre dos personas, intercambios consentidos. Eso es básicamente una relación sexual. Lo que la mayoría de gente piensa que es las relaciones sexuales es el coito y la penetración. Ujú. De hecho, muchas veces cuando he ido a dar talleres o algo, muchas veces hay gente que te dice, ¿yo qué voy a aprender de sexualidad? Si yo tengo 4 hijos. Y entonces yo digo, vale, la parte de la penetración la tienes vista. Venga, un tema que ya te sabes. Todo lo demás es lo que nosotros trabajamos. Los especialistas en educación sexual es lo que trabajamos. Toda la otra parte de la sexualidad. ujú, La afectividad, la comunicación, La intimidad, y ¿no? la intimidad, la identidad, la orientación, todas esas cosas que en el día a día nadie te cuenta. Eso es lo que mm. trabajamos desde la educación sexual. Y eso es lo que son las relaciones sexuales, no solamente el coito y la penetración, que es lo que todo el mundo siempre cuando habla de sexualidad le viene a la mente. Mm, No, habría, perdón, Juan sí, Antonio, sí. habría como vosotros estáis tratando de que pongamos también la atención en una parte, incluir la parte amorosa, la parte emocional, no solamente la parte instintiva de la sexualidad, sino que hay otras componentes en ese Exacto. contacto humano, ¿no? La sexualidad consiste en una parte biológica, que no la podemos negar, la reproductiva, Claro. una parte psicológica y una parte social. Ujú, Y la que normalmente se trabaja siempre es la biológica. Se ujú. trabaja desde la aula, se trabaja cuando tú te comunicas con los hijos o con cualquier persona, se habla de la biológica, de lo que es el coito y la reproducción, o el coito por placer. No se habla de ninguna otra faceta de la parte psicológica y la parte social es la que menos se trata. La social sí que se trata un poco en lo que es relacionado con las relaciones de pareja, con me gusta una niña, me gusta un niño. Eso es la parte más social que se toca, que es como la más light, ¿no? La parte psicológica, pues casi no se trata, y entonces es la que nos lleva luego a la terapia, lo que Mm, lleva a la Claro, gente a sufrir la sexualidad. claro. Porque el componente psicológico de una identidad de género, el componente psicológico de una orientación sexual, que es duro de vivir cuando no te sientes identificado con tu alrededor, eso nunca se trabaja, no se trata. Y entonces la gente lo vive en soledad, lo que le lleva a una terapia Ujú, por el impacto que tiene en su día a día. ujú. ¿Qué es lo que más llama la atención en las charlas que ha dado o qué es lo que más suele llamar la atención a la gente? Pues Aparte lo que más llama la atención es cuando tú empiezas diciendo la sexualidad no es solamente sexo, o desvinculemos sexo de sexualidad, porque siempre utiliza la gente la palabra sexualidad como sinónimo de sexo y no es así. La educación sexual y la sexualidad es el total y el sexo es una pequeña parte. Entonces, cuando empiezas por ahí ya todo lo demás se te derrumba. Toda esa información errónea se te derrumba. Entonces ya puedes empezar a construir una información más veraz. Eso le llama a la gente la atención y cuando le abres la mente a que la educación, las relaciones sexuales o el intercambio de pareja o los intercambios con otra persona no son solamente coitales y Claro. le quita la importancia a los genitales, porque vivimos en una sociedad siempre, siempre centrada en lo genital. Todo lo que se habla de sexualidad, todo lo que se habla siempre es centrado en lo genital. Y eso conlleva luego también, pues, ser carne de cañón de terapia. Cuando estás centrado en los genitales, cuando hay un problema genital, ya tu sexualidad cae, parece que ya no tienes ninguna sexualidad, porque lo has centrado todo, lo has jugado todo a una carta, lo has centrado todo en lo genital. Claro, parece como si la intimidad se redujera a ese contacto, como tú dices, genital, que a mí me resulta como más instintivo, ¿no? Ujú. Pero que luego está toda una parte de ternura, de afectividad, de juego. Y de más allá, se puede tener muchas relaciones sexuales sin que intervengan los genitales.
Efectivamente. Eso es lo que lleva en la adolescencia, por ejemplo, a tener mucha confusión de ¿soy virgen o no soy virgen? ¿He mantenido relaciones? ¿Lo que he hecho era una relación o no era una relación? Mm. Ujú. No ha intervenido la penetración, pero he hecho otras múltiples cosas. ¿Eso no cuenta? ¿Eso no es sexualidad? Eso, pues claro que cuenta, es sexualidad, es un intercambio entre las dos personas, donde había un contacto, donde había afectividad. La sexualidad es tal y como la quiera vivir cada uno. O un contacto con uno mismo, claro, una Exactamente. La relación. sexualidad no es solo en pareja, sino con uno mismo, es el afecto que tú intercambias. Mm. Hay gente que la sexualidad es una caricia en un brazo. Pues eso es sexualidad, es tu sexualidad y tu forma de vivir la sexualidad. Hay que estar abierto a todas las sexualidades. Si nos cerramos en una cosa muy metódica, que es lo que siempre se habla, lo que socialmente se puede tratar, el tema de las relaciones sexuales de penetración. Eso todo el mundo lo habla. Entre adolescentes se habla, entre los niños. Me han contado que no sé, siempre es ese tema. Cuando eso ya lo sabemos todos. Cuando se tratan otros temas, cuando ya tenemos carencias. Cuando ya nos Claro. sentimos como, esto que me está pasando, yo no quiero penetración. Y esto que estoy haciendo es relación sexual, no es relación sexual. No quiero intercambiar con otra persona. ¿Por qué tengo que intercambiar con otra persona si yo estoy bien conmigo mismo? Todos esos temas que no se trabajan son los que luego se te quedan encasquillados. Mm. Claro. ¿En qué momento se empiezan a interesar los menores por la sexualidad? Lo primero que empiezan los menores a interesarse es por el mundo físico, por el cuerpo. Y eso varía, puede ser a los 3, a los 4, varía en función de las costumbres que tengamos en casa. Si en casa las costumbres, pues la desnudez es algo natural, no les produce tanto misterio el cuerpo porque han visto un cuerpo de un hombre, un cuerpo de una mujer más joven, más vieja, un hombre más joven, más viejo, en función de las personas con las que convivimos. Entonces no le llama tanto la atención. Le llama la atención cuando ya empiezan a plantearse temas de, aparte de esos genitales para qué sirven, el cuerpo para qué sirve, Claro. porque el cuerpo de una mujer es así, el cuerpo de un hombre es así. A partir de los 6 años, entre los 3 y los 6 años, empiezan a tener conciencia de que los hombres y las mujeres físicamente son diferentes. Pero ya te digo, si en tu casa la desnudez es algo natural, lo irás recibiendo poco a poco. Ahora, si no lo es, te llama mucho la atención porque das por hecho que debajo de la ropa interior todo el mundo tiene lo mismo. Si yo soy mujer, estoy viendo una vulva, doy por hecho que todo el mundo tiene una vulva. Cuando empiezas a descubrir o algún amigo te comenta que no, que le he visto el pito a mi padre, como no te quedas desorientado de esto qué es, que hay diferencia entre hombres y mujeres. Es como tabú en alguna Claro, familia, ¿no? bueno, Algo así. la sexualidad es un tema tabú siempre. Y el cuerpo siempre es tabú. Los genitales se tapan, cuando de bebés llevan pañales, después de los pañales ropa interior y los genitales siempre están tapados. Se destapan para la hora de la higiene, pero se toca de una manera rápida limpiártelo y rápidamente. Si un niño se baja el pantalón o una niña se levanta la falda, es como marrana. Tápate eso, marrana. Es como muy castratorio, ¿no? Debe de tratarse como una parte más del cuerpo, de una manera natural. Claro, ¿qué pasa cuando se, perdona, qué pasa cuando se castra eso? ¿Qué consecuencias tiene? Cuando tú la sexualidad la vives como algo sucio, algo malo o algo prohibitivo, se te va a salir tarde o temprano en la adolescencia o en la pubertad o cuando conozcas a una pareja o cuando empieces a tener sentimientos y quieras masturbarte, ahí va a salir. ¿De qué Porque manera? En lo concreto, ¿de qué manera va sale? a salir de una manera que tú te sientes mal contigo mismo, te da como asco tocarte los genitales. Hay gente que le da asco, sobre todo, por ejemplo, la mujer, siempre recibimos el mensaje de lo sucio, los genitales, la vulva Mm. sucia, con las reglas sucias, olor malo. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres no se miran la vulva, no saben si tiene un lunar, si no lo tiene, si ese lunar le ha salido ahora, si lo tenía de antes, si tiene los labios de una manera, no lo saben. Mucha culpa ahí, ¿no? Claro, porque le da reparo, porque le han enseñado que eso no está bien. Cuando son más mayores, mucha gente no se atreve a tener relaciones sexuales, le da miedo, porque le han dicho que eso está mal. No se atreve a descubrir un genital, porque le han dicho que eso es sucio. O hay una experiencia limitada del placer. A mí, conforme va hablando, bueno, estoy recordando, a mí me gusta mucho leer a Claudio Naranjo, que para mí es un referente, ¿no? Y él, dentro de lo que ha compartido en sus libros, numerosos libros y en todos los talleres que ha dado, él habla que en la influencia de la mente patriarcal, una de las cosas que ha sembrado nuestra civilización es la desconfianza en lo orgánico, la desconfianza en el cuerpo, ¿no? Que es lo que tú me dices, cuando hay una castración de la sexualidad, lo que hay también, y desde el inicio, no puedo relacionarme con naturalidad con este cuerpo humano que tenemos, ¿no? Y cómo luego eso deriva, por ejemplo, hace una reflexión importante, él sostenía que
la pornografía tenía que ver con esa visión anuladora o castrante de todo lo que viene del instinto, del placer, del juego, de lo que él consideraba que era el cerebro del niño. Y que cuando hay un desarrollo natural uno no tiene necesidad de desarrollar perversiones, porque bueno, integra esa parte de forma natural. Y también me recuerda, estamos hablando de los menores, pero quiero incorporar también, me recuerda a las mujeres, ¿no? Como tú hablabas de esa visión amplia de la sexualidad, que en las mujeres va incluido el embarazo, el parto y la lactancia, ¿no? Mujer en tu caso, y cómo las mujeres hemos perdido la confianza en todos esos procesos. No quiero entrar ahí, simplemente mencionarlo, ¿no? Pero que esto, a lo que tú decías, ¿qué alcance puede tener este asunto de ese contacto tan difícil con la sexualidad y con el placer, con el cuerpo, ¿no? Bueno, pues tiene un alcance hasta el día de hoy que cada vez hay más mujeres con más dificultades, por ejemplo, para parir o para dar de mamar, ¿no? O sea, que tiene mucho alcance. Pero bueno, volvamos a la relación con los menores. Sí, bueno, ¿se podría decir que en los menores hay comportamiento sexual adecuado o inadecuado? Sí, se podría decir que siempre hay que observar los comportamientos sexuales que tengan los niños sin darle, muy importante, sin darle contenido erótico. La Mm, erótica lo tenemos los adultos. es Un niño o una importante. niña pequeña no tiene erótica. Es importante que refiera a eso. No tiene erótica. Sus hormonas no son como las nuestras. Sus índices de hormonas no están al nivel que está de un adulto. Entonces, el contenido erótico se lo aportamos nosotros. Los niños pequeños y las niñas pequeñas están muy, muy en la orden del día con el tema del cuerpo, con ver genitales, con observar si tus genitales son iguales que los otros. Y eso, cuando son pequeños, son conductas totalmente adecuadas. Esos son las alarmas por las que la gente empieza a interesarte por la sexualidad, pero cuando tu hijo te hace preguntas sobre el cuerpo y la sexualidad, ya hace tiempo que está aprendiendo sobre sexualidad. Cuando te ha preguntado, ya es tarde. O sea, no es tarde, está bien para que empieces a tener conocimiento, pero ya hace tiempo que se interesa por ese tema. Ahora es cuando da el paso de preguntarte. Ya. O cuando ya le surge tanta duda que no tiene información alrededor y te la pregunta a ti a ver si sabes. Si hay Claro. confianza, te la preguntará. Si no, seguirá con esa desinformación y con Investiga. eso, sobre todo hoy en día con internet y con todo, y el porno está a la orden del día y al acceso de cualquiera, pues seguiremos con esa mala información y estereotipos pasando de Claro. generación en generación. Al final entiendo que están descubriendo el mundo, ¿no? Claro. Al igual que están descubriendo otras muchas cosas, ¿no? Están descubriendo el Es cuerpo normal que a través de lo que pregunten, observen. pues, mi primo tiene un novio y se lo cuenten al otro. Ay, pues mi primo tiene un novio y ha venido este fin de semana y se llama no sé qué. Y el otro le diga, ¿un novio? ¿Pero cómo va a ser que tu primo tiene un novio? Ah, sí, lo ve de una manera natural, se lo cuenta, se lo explica. Ah, pues mira qué curioso, yo no tengo ningún primo que tenga una pareja de su mismo sexo. Lo intercambia. Hasta ahí es todo normal. Están hablando de las cosas normal y corriente. Inapropiado es cuando entre dos niños ya se está dando conductas que son de adultos. Es decir, que estamos viendo que hay imitación de algún acto sexual y ahí hay que preguntarse qué está pasando de este niño o esta niña en su casa que están viviendo. Es que puede ser que tengan acceso a la pornografía sin que se estén dando cuenta los padres, puede ser que los padres no se den cuenta y estén viendo películas o lo que sea y los niños que tienen alrededor no se den cuenta de que le llama la atención eso, que están en una edad en la que están absorbiendo mucha información y reproduzcan, bueno, si es un juego simplemente no pasa nada, están experimentando, están conociendo pues lo que han visto, intercambiando esa información entre ellos. El problema es cuando estoy imitando una relación sexual porque no soy consciente de que eso no me corresponde a mi edad, o estoy forzando a una persona que haga esto, vamos a jugar esto. Ahí son comportamientos inadecuados, que ya se pasan a otros temas y ya hay que observar por si está habiendo un abuso. Si vemos que el niño o la niña le produce mucho rechazo a la hora de que lo estamos limpiando y no acerquemos la zona genital, pues algo está pasando. Puede ser que tenga una molestia por una infección o por lo que sea, o que alguien le esté haciendo algún tipo de agresión, o alguien le esté todo el rato mencionando los genitales, o intentando levantarle la falda o el pantalón para... Entonces ya eso no es normal. Y si en su clase está sucediendo eso, en los entornos de los niños está sucediendo eso, es porque algo hay en esas casas, en esos hogares. O que no se está tratando el tema bien, o se está tratando con ligereza y están teniendo acceso a información que ellos no saben controlar.
¿Qué se puede hacer entonces en esos casos? Por ejemplo, tú descubres a tu hijo o a tu hija que está viendo pornografía y te quedas en shock ¿qué haces? ¿Qué se puede hacer en esos Pues casos? como todo en esto de la crianza, informar, no alarmarse, sino informar no corresponde, bueno, depende de la educación que de cada uno a su hijo, ¿no? Pero pues estas son películas que no representan la realidad, estas son películas, son una ficción y no son adecuadas, esto para verlo además legalmente tienes que tener 18 años, si tiramos por la realidad y neutralidad es así, Claro. no tienes 18 años. Entiendo que la alarma lo que provoca es que lo va a seguir haciendo y a lo mejor no te lo va a decir, ¿no? Exactamente. Por eso es que nosotros hoy en día dicen que la adolescencia ya llega sobre la preadolescencia sobre los 8 años y Sí. me lo creo porque mi hijo está en esa edad. Entonces tenemos que estar preparados a que no nos esperemos que tengan 18 años, tienen bachillerato para tratar estos temas. No, estos Mm. temas vienen desde mucho antes. Porque la sexualidad está ahí, la sexualidad está, somos seres sexuados, desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad no es cosa de adolescentes solamente, de jovenzuelos, no, es cosa de gente mayor, igual que es cosa de bebés. La sexualidad está ahí. Entonces tenemos que estar siempre preparados. Como he dicho antes, cuando te preguntan, quizás es que ya llevan tiempo comentando esas cosas con sus amigos, con sus compañeras de no sé qué, y entonces a lo mejor ya tienen una información asimilada que no es. También, no sé si esto será cierto o no, simplemente una opinión sin fundamento. También estamos en una cultura muy erotizada, ¿no? Por ejemplo, Publicidad, ¿no? La la publicidad, hipersexualización, la publicidad, Películas. yo hablo en el acceso que puedan tener los menores, estoy hablando de un menor de los 5 años en adelante. Los anuncios muy sexualizados, muy erotizados, y algunos vídeos musicales a los que tienen acceso de todas las grandes artistas que también son como muy sexuales, que luego es verdad que el adulto le pone una componente mucho más erótica que se puede poner un niño que al fin y al cabo está moviéndose, pero que está integrando inconscientemente también una serie y de también integran la manera en la que imágenes. nosotros vemos eso. Claro. Porque es muy importante cuando educamos de sexualidad, educar en igualdad. Eso es importantísimo. No caer en estereotipos y educar en igualdad y hablarle a los niños igual que a las niñas sobre el tema de la sexualidad. Ujú. No podemos utilizar la sexualidad para seguir perpetuando los estereotipos. Mm. Que a las niñas, lo que tú dices, por ejemplo, un vídeo del reggaetón. Ahora mismo es lo que a nuestro hijo le toca ese tipo de música. En nuestra mano está reeducarlos musicalmente también. Pero si sale un vídeo donde se están haciendo un tipo de baile, que es el baile que se lleva ahora, lo que no podemos decir es, mira la tía que guarra. Mira esa tía que guarra cómo se restriega, porque eso es lo que yo le estoy inculcando a mi hijo y a mi hija. Mm. A que una chica bailando como ella considera y como ella le sale de su cuerpo, es una guarra. Porque seguiremos por los siglos de los siglos perpetuando la desigualdad. O que un niño se esté tocando los genitales, porque es lo normal, las conductas el onanismo es algo natural. Experimenta como cualquier cachorrillo de cualquier especie, experimentan. Y que lo haga un niño y diga, escucha el niño, que pronto empieza, como es mi machote. Y a la niña diga, qué marrana, qué viciosa, tan pronto, niña, no sé qué. Y le dé la mano, no sé qué. Ya está educando en desigualdad. Ya está, no te parece tan mal que lo haga un niño, pero si una niña ya está diciendo, oye, que mi niña ya va a ser una guarra. Claro, no das permiso para el Claro. placer. Claro, porque también. ya seguimos con los estereotipos de que la sexualidad es algo masculino, no es femenino. Entonces, tiene que ser siempre en igualdad. Igual que tenemos que contemplar, siempre que hablemos de sexualidad, tenemos que contemplar todas las variantes. Tenemos que hablar de todo tipo de género. Utilizar el vocabulario más neutro que podamos, para no inculcar ningún género ni acarrear todo lo que implica socialmente un género u otro. Y sobre todo la orientación sexual. O sea, en vez de no nos cuesta nada en vez de decir, cuando tú tengas novia, yo a mi hijo, cuando tú tengas novia, no. Lo primero que no voy a inculcar a que mi hijo tenga que buscar una pareja, ¿no? Si tú algún día decides emparejarte, cuando tengas pareja, el término pareja nos engloba a todos. Claro. Pero no continuamos con ningún estereotipo. Y el día de mañana, cuando mi hijo sienta un impulso sexual o un deseo hacia una persona de su mismo sexo, pues tendrá la confianza de contarlo o lo verá de una manera natural. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre cuando hablamos de sexualidad con los menores. Sí, claro, no generar un problema moral de lo que es un desarrollo humano. Claro. No hacer moralidad del desarrollo humano, que al final nos causa muchos problemas y hay efectivamente muchas consultas en terapia porque convertimos en un problema lo humano. O castrar o todos mis lastres, traspasarlos. Claro.
Nosotros somos de una generación donde veníamos de mucha gente educada en valores religiosos muy potentes que estaba en enemistad con la sexualidad. Correcto. Gracias a Dios, nuestras generaciones ya van saliendo de ahí, pero todavía la persona que tenga una educación religiosa o le guste su religión y la viva, que está muy bien, pero no tiene que estar en enemistad con la sexualidad, porque entonces la gente llega a adultos y no es capaz de mantener una relación sexual porque le han dicho que eso va en contra de la religión que ella profesa. Se encuentra en un debate moral. Bueno, pues tratar esos temas desde el punto de vista religioso que cada uno profese, pues con la manera más amplia y más flexible para no acarrear luego esos lastres, que parece que no, pero toda la base que sentemos ahora desde pequeñito va a ser la que marque su sexualidad consigo mismo conforme a los demás. Tema importante. Decía antes que, bueno, que muchas veces los menores cuando llega un momento en que empiezan a preguntar y cuando preguntan es que ya algo han hablado con sus iguales, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas suelen hacer los menores? Pues a la edad ¿Y qué le contestamos muchas a las veces? 3, ¿Qué barbaridades 6, decimos? 8 años, lo que preguntan es sobre el coito, ¿no? O el coito, como dicen ellos. El El coito, que parece un señor japonés. Sí. Sobre el coito, porque de pronto ellos saben que están ahí los genitales, ya lo descubren, ya saben que los hombres y las mujeres tienen genitales diferentes. Y para ellos los genitales, pues algo con lo que se hace pis y ya está. De hecho, para ellos es como si te pego un moco, es igual que te doy con el pito aquí, es porque como si te pego un moco, ¿no? Porque te estoy haciendo una guarrería de pegarte mi pipí, ¿no? Pero no lo ven más allá, el erotismo ese que he dicho antes. Y ahora ya de pronto se plantean, oye, y me estoy escuchando, ¿y los bebés? ¿Cómo llegan los bebés ahí, no? Te pregunta, ¿de dónde nacen los bebés? ¿Cómo nacen los bebés? Ahí es cuando todo el mundo tiembla. Y la gente empieza a contar una historia de que si una abeja, que si no sé qué, que si no lo digo pero no lo digo. Porque lo primero es muy importante cuando me preguntan, contestar lo que me han preguntado y no enredarse, ni tampoco dar más información que no puedan ellos todavía Asimilar. manejarla. Claro. Entonces, ¿cómo nacen los bebés? Se juntan dos células, una que pone un hombre, una que pone una mujer. Se juntan y dentro de la barriga de la mamá se va desarrollando. Y la pregunta que va a venir después, te aseguro que el 90% de los casos no va a ser nada más relacionado con erótica y nada, sino te van a preguntar ¿qué es una célula? Porque es lo que la verdad va a resultar más interesante. ¿Qué es una célula? Y ya de ahí puede hablar cualquier tema de biología o de lo que sea. No hay que echarse las manos a la cabeza porque enseguida ese tema va a cambiar a otro tema, no va a pasar nada. Después seguirán otras preguntas más adelante, conforme vaya avanzando, seguirán otras preguntas de cómo esas células cómo se juntan y cómo llegan ahí. Claro. Pues volvemos a las cosas sencillas, temas biológicos. Somos seres sexuados, vamos a actuar con la biología. Pues ¿cómo llega? Pues con el pene, y ya saben para qué sirven los genitales, además de eso. Pues el pene introduce un líquido con las células en la vulva, en la vagina, y ya se juntan y ahí se va multiplicando. Luego, cuando son más grandes, sí que empiezan a preguntar si eso duele, si no duele, qué asco, eso cómo se hace, cómo no se hace. Claro, ya empiezan a elaborar, ¿no? Claro, ya Pregunta más compleja. Claro, más. Y ya depende de la confianza y la forma que tú tengas que comunicarte con tu hijo, abordar ese tema, pero siempre con naturalidad, no haciendo símiles con cosas raras que ellos no sepan entender, porque tampoco es cuestión de que... Espérate, voy a dar la niña. Aquí nuestro asistente Pepe. De todas maneras, vamos a contestar una pregunta más. Bueno, ¿has terminado de...? Que no, ya me he perdido. Bueno, que no hace falta contestar cosas que no necesitan, ¿sabes? Sí. Y enredarse con temas raros. Vamos a hablar de las cosas neutrales, de las cosas normales, del acto biológico y luego le vamos a informar de todo lo demás, de la sexualidad verdadera. Claro, no de la penetración, no, conforme de la va sexualidad llevando verdadera. su tiempo en función también de los intereses. En ese momento hay que hablar también del consentimiento, muy importante, el consentimiento. Dos personas que desean tener un hijo, pues con consentimiento esas dos personas, la penetración, ya depende de cómo quieras tú enfocar el tema, pero sin hacer símiles con ninguna otra cosa que no van a entender. Rescatando lo que estás diciendo, una parte importante cuando hablamos con nuestro hijo de esto es ponerle el nombre. Claro. Al pene se llama pene, como el codo se llama codo, y la vulva se llama vulva, y es una forma sencilla, una forma correcta de nombrar lo que es. Claro. ¿no? Y de tratarla como una parte más del cuerpo. Efectivamente, con su nombre, digamos, correcto, adecuado, sin inventarnos ningún eufemismo para nombrar lo que es.
Bueno, María Luisa, vamos a ir cerrando. ¿Nos recomienda algún libro para los que queremos más información, queramos profundizar un poquito más en el tema? Alguno que tú digas, este es muy Pues bueno. mira, yo recomiendo un libro de Silvia de Béjar, que no es de educación expresamente, pero ese es libro de Silvia de Béjar, de Tu sexo es tuyo, es un libro que yo recomiendo para que lean todas las mujeres y todos los hombres también, pero las mujeres, sobre todo si vas a educar a una niña, pues siendo hombre también tendrás que leerlo, ¿no? Porque es un libro que hace un empoderamiento a la mujer, a ser dueña de su sexualidad y a no seguir con esa perpetuación de estereotipos ni con ese lastre social de que la sexualidad no te corresponde. Ujú. Hay varios libros, si tú buscas en internet o en la biblioteca siempre te vas a encontrar 20.000 libros de sexualidad, pero aparte de los libros de sexualidad para los padres o para la infancia, que ya cada uno cogerá el que más acorde con su situación, yo lo que sí recomiendo es que se haga primero una formación los padres. O sea, yo le voy a hablar a mi hijo de nutrición o de alimentación. ¿Qué sé yo de alimentación? Yo no le puedo decir a mi hijo, comete esto o no comete esto, si no tengo ni idea de qué es lo mejor, qué es lo más sano. Y a lo mejor estoy continuando con estereotipos alimenticios, pues con la sexualidad igual. Me informo y así puedo yo transmitir la veracidad. Hay gente que a día de hoy, con la edad que tiene, gente de mi edad, y no te sabría explicar muy bien qué es la regla. ¿Qué es la regla? ¿Que sangro? ¿Que sangro como si sale sangre de una vena? Mm, ¿Para qué es? No lo sabe. Y mm, ya hombres, ni te cuento. Tú a un hombre le preguntas cada cuánto viene una regla y la mayoría no lo saben. Entonces vamos a informarnos de todo lo que acontece, seas hombre o seas mujer, porque yo como madre de un niño tendré que informarle sobre muchas cosas que yo no he vivido en primera persona por ser mujer y tendré que informarme para cuando llegue ese momento o para prepararme para cuando llegue ese momento, para no alarmarme, para no ponerme nerviosa. Igual que cuando llega el momento de cualquier otra cosa, del instituto o de cualquier otra cosa, siempre nos preparamos sin miedo. Pues para que estemos ahí preparados, primero informarnos nosotros. Y luego libros, hay un libro que se llama Te pregunto, me respondes, que es de sexualidad. Hay muchas preguntas, que son las mm. típicas preguntas que hacen los menores, pues para saber más o menos la respuesta utilizando datos científicos y utilizando información veraz para no caer en el error. Mm. Pero bueno, yo hablaría más contigo porque has Sí, mencionado un aspecto importante, que es te- la menstruación en la adolescencia. Hay una serie de cosas en la adolescencia que necesitamos también te- hablar. ¿te vienes al próximo podcast? Me voy. Sí. Venga, pues en el próximo podcast seguiremos con María Luisa y que nos siga contando cosas sobre sexualidad. Así que nos vemos en la siguiente semana y ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro canal, podéis escucharnos en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast. Hasta el próximo día.